Vamos a leer, hermanos, el capítulo número 25 y el versículo 27 en adelante. 25, 27 de Génesis. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto y que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. ¿Cómo dice? Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, rojizo. Y Jacob respondió: vendeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de un tema, hermanos. Cuidado con hacer las cosas arrebatadamente. ¿Cómo? Cuidado con hacer las cosas arrebatadamente. Aquellas cosas, hermanos, que uno a la carrera y va y lo hace, y que sin darse cuenta, hermanos, al final traerá, hermanos, graves consecuencias. Traerá, hermanos, graves, hermanos, situaciones que tal vez en el presente no se ven ni se, hermanos, parece como que nada va a ocurrir. Pero la cosa es que a la larga, aquellos, hermanos, aquellas decisiones que uno pueda tomar, hermanos, arrebatadamente, pueden, hermanos, hacernos llorar el día de mañana. Pueden hacernos, hermanos, rodar lágrimas, hermanos, y estar, hermanos, como diciendo: ¿qué día ese, hombre? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo realicé? Así como hay hombres, hermanos, que ahora lloran, hermanos. Ahora lloran porque están ya enyugados, hermanos. Enyugados tal vez con una pareja que lo hicieron arrebatadamente. Y ahora lloran, hermanos, cuando la mujer lo leñasea, cuando la mujer lo bofetea, cuando la mujer le dice: quieto, siéntese ahí. Y el viejo como que es pollito comprado, hermanos. Y cuidado con gritar. Es duro, hermanos. ¿Pero por qué? Porque no analizaron, no esperaron en el Dios de misericordia, sino que, hermanos, tomaron, hermanos, así a la ligereza, como que era cualquier cosa. Y así de igual manera mujeres, hermanos, que estarán destinadas a vivir toda la vida. Porque, hermanos, ya cuando, hablando del hogar, cuando ya se amarra, ahora ya con el yugo, adelante, hermano. Ya con el yugo, cuidado con botarlo. Ahora tiene que darle hacia adelante, a remar, hermanos, hasta que Cristo venga o la muerte lo separe. Entonces, por eso de que el hombre antes
tiene que analizar todo detalle, tiene que ver esto, tiene que ver lo otro, tiene que verlo aquí y tiene que verlo allá, porque son decisiones, hermanos, en las cuales, como dijo el Señor, dice, todo aquel, dice, que va a levantar, dice, una edificación o va a hacer algo, no analiza primero los gastos, no vaya a ser que comience y después la obra quede nada más comenzada y los enemigos se rían y digan, mira, este comenzó algo y no lo terminó. Así ustedes, dijo, piénsenlo bien cuando van a tomar una decisión, porque, hermanos, uno tiene que esperar, porque hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que es grande, hay un Dios que es digno de gloria, que Él, hermanos, está ahí no de adorno, sino para guiarnos a toda justicia y a toda verdad, dice la Biblia. El problema es que siempre uno, hermanos, arrebatadamente a veces hace las cosas y ya después, cuando quiere enmendar el error, ya no se puede. Ya no se puede, ya no se puede, ya no hay vuelta atrás. Ahora lo que queda es seguir hacia adelante, seguir hacia adelante, seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque, hermanos, es duro cuando las cosas no se pueden ya cambiar. Las cosas se pueden cambiar antes, pero ya cuando ya se tomaron, ya no se pueden cambiar. Por eso de que ahora, hermanos, cuando uno viene al Señor, uno tiene que pedirle a Dios para tener cuidado de no hacer las cosas, hermanos, aligeradamente, de arrebatadamente, sino ir a los atrios de Jehová, ir a la presencia de Dios, ir, hermanos, al altar de Dios y preguntarle a Dios si es lo correcto que uno va a hacer, o, hermanos, si no es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque puede ser de que después uno vaya, hermanos, a tener serias dificultades. Por ejemplo, aquí nosotros vemos el ejemplo de dos hermanos. El primero era el heredero, y según la Biblia, hermano, la primogenitura del hijo mayor le daba preferencia sobre sus hermanos. No solamente le daba preferencia sobre sus hermanos, sino que a la hora de que el padre daba la herencia, le tocaba una doble porción que los demás. Significa que no solamente tenía preferencia por ser el primer hijo, sino que también a la hora, hermano, del repartimiento de las herencias, a esa persona, por ser primogénito, le tocaba doble porción que los demás. Significa que Esaú, por ser el primer hijo de Isaac, no solamente tenía la preferencia como hermano mayor, como primer hijo, sino que le tocaba una doble porción, una doble porción, una doble porción, una doble porción, hermanos. Me tocaba doble. Pero cuando yo leía, hermanos, acá, yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando leímos que la Biblia dice que, hermanos, este caso de Esaú, dice la Biblia que Esaú era, hermanos, de alguna manera, era hombre del campo, era diestro en la casa, o sea, para cazar. Pero dice que Jacob era varón quieto, que era bien, hermanos, bien, el que analizaba. Era un hombre quieto, el hombre arrebatado. Ahorita voy a pegarle un hondillazo a esa paloma, ahorita voy a ir a correr a aquel allá. Era como un chivo loco, hermanos. Era un hombre que le gustaba andar allá con las flechas, con la onda. Hermanos, eran caracteres totalmente diferentes. Uno cazador y el otro quieto. ¿En cuál de las dos líneas está usted? ¿En las chivos locos, la chiva loca, o, hermanos, la que es quieta? O hermanos, o en qué línea? O sea, porque si usted es un chivo así, todo loco, hermanos, que se brinca los cercos, que se lleva alambrados, que bota postes, se avienta piñales, hermanos, y cualquier cosa, hermanos, ahí todo loco. Esa loquera, hermanos, puede traer serias dificultades en el mañana. Pero es ahí cuando uno viene ya a los caminos de Dios,
Puede ser de que uno era todo destrabado, hermanos, todo loco, todo desordenado, hermanos. Pero ya cuando uno viene al Señor, hermanos, toda esa loquera es diferente. Porque ahora viene uno, hermanos, ahí en el silbo apacible. Dice la Biblia que en el silbo apacible es donde se oye la voz de Dios. En el silbo apacible es donde Dios habla. En la quietud, hermanos, en la tranquilidad. Ahí, hermanos, en la madrugada. En el silbo apacible, donde todos en la ciudad están durmiendo. Cuando todos en la ciudad están cansados de la parrandeada. Pero ahí los que están en la quietud de su intimidad con Dios, de su relación con Dios, ahí es donde viene la voz de Dios. Dice la Biblia que Dios no estaba en el viento. La Biblia dice que Dios no estaba en el terremoto. Dice que Dios no estaba en medio de la tempestad. Cuando Elías estaba en la cueva, la Biblia dice que Dios no estaba en aquel bullicio. Dios no estaba ahí, sino que Dios estaba. Dice que después de todo de aquellos vientos que partían las rocas, después de aquellos terremotos, dice la Biblia que detrás venía un silbo apacible. Y desde ese silbo apacible vino la voz de Dios a Elías. Ahí en la quietud, ahí vino la voz de Dios a Elías. Pero ahora, ¿qué es lo que uno ve en las iglesias? ¿Qué es lo que ahora uno ve en la iglesia de Cristo? Lo que uno ve es baile. Lo que uno ve es brincazón. Lo que uno ve son gritos como que son coyotes, hermanos. Lo que uno escucha son alaridos, hermanos, como que se están, hermanos, muriéndose. Lo que uno escucha, hermanos, como que son, hermanos, algunos que están agonizando. Cuando, hermanos, no se necesita esa gran gritolera, ni esa gran brincazón, ni esa gran, hermanos, parranda de baile. No, lo que se necesita es una iglesia reverente, una iglesia quieta, una iglesia apacible para poder oír la palabra de Dios. Por eso aquí en la iglesia, hermanos, no se permite brincazón de gente, hermanos. Y si usted viene de otra iglesia que brincaba quieto, aquí no viene a brincar, viene a oír la palabra de Dios. Porque dice que muchos que están brincando en el espíritu y bailando que están, hermanos. Dice que muchos dicen que están, hermanos, tomados por el espíritu. Y, hermanos, son emociones de la carne, que no tienen que ver nada del espíritu. Pero qué diferente cuando usted está adorando a Dios. Explíqueme por favor cómo estaban los apóstoles, cómo estaban los discípulos, hermanos, que Dios había preparado. Explíqueme cómo dice la Biblia que estaban en el día de Pentecostés. ¿Cómo estaban, hermanos? ¿Cómo estaban los hermanos? Estaban sentados en una adoración al Señor. Usted puede estar sentado ahí, y ahí sentado usted como un pollito debajo de las alas del Omnipotente, y está con su alma y todo su corazón alabando al Dios de gloria. Y ahí Dios puede derramar de su Espíritu Santo. Dice la Biblia que aquellos estaban sentados en comunión, alabando a Dios. Quizás unos lloraban, quizás otros adoraban, quizás otros expresaban la maravilla de un Dios invisible, de un Dios todopoderoso. Y de repente viene del cielo como un viento recio y sopló en aquella casa, y todos fueron llenos del poder del Dios todopoderoso. No estaban haciendo el trenecito del diablo, hermanos, sino que estaban adorando al Señor. Ahora hay que hacer el trenecito, y el trenecito se va por aquí, y el trenecito va por allá. Al rato van a hacer el avioncito, al rato van a hacer cualquier locura, porque ahora los hombres están inventando cuánta basura de esta tierra. Pero nosotros tenemos que ser aquella iglesia quieta que está esperando el avenimiento del Dios todopoderoso, del Dios de los cielos, del Dios que sana, del Dios que liberta, hermanos. Una iglesia que no se mueve por emocionalismo,
sino una iglesia que está fundamentada sobre la verdad de la palabra de Dios. No estamos hablando que Dios no puede tomar a alguien en el espíritu y que de repente puede estar danzando y tomado en el poder de Dios. Pero hermanos, pero ahora lo que uno ve son emociones de la carne. Son gente, hermanos, que no han entendido el plan y el propósito de Dios. Pero si la iglesia entiende, hermanos, el propósito y la voluntad de Él, la iglesia lo que va a hacer es pedirle al Señor que abra sus oídos para poder entender la buena voluntad del Dios eterno, del Dios maravilloso, porque Él quiere hacer maravillas en medio de la iglesia. Uno era así todo inquieto, hermano, arrebatado. Ese era Esaú. El otro era tranquilo, que ahí estaba. Así como a veces uno en la iglesia no está mal, yo mismo lo hago. Yo mismo lo hago de vez en cuando, hermano, de cuando uno clama a Dios y uno dice: Padre, aquí estamos, Dios. Pero uno no lo hace porque que sea que Dios es sordo, no, sino que uno lo hace, hermanos, porque, hermanos, te llena y te toma Dios y uno quiere adorar al Señor, porque Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te voy a responder. Pero eso no quiere decir de que los que más gritan serán más oídos por el Señor. Si aún Dios, hermano, desde que lo pensamos en nuestro corazón, Dios ya lo sabe todo. Como de igual manera podemos orar así como Ana oraba, que dice la Biblia que se acercó el sacerdote Elí y dice que solo los labios se movían, pero no se oía nada, porque en lo profundo de su corazón estaba orando al Señor, desde lo profundo de su corazón. Entonces, y dice la Biblia que Dios oyó su oración. Significa entonces que es ahí donde uno ve, hermanos, totalmente diferente los dos. Uno cazador, uno con las flechas, uno por allá, hermanos, tirador. El otro quieto, el otro tranquilo. Pero el que tenía la promesa no era el quieto, era el otro. Era el que era arrebatado. Era el que era así medio, hermanos, así, que no tomaba, hermanos, que no tomaba en serio las cosas. Ese era Esaú, donde dice la Biblia que tenía preferencia entre sus hermanos y hermanos, y como tal tenía derecho a una doble porción. Pero lo sorprendente es que un día de esos, de andar siguiendo pájaros, de andar siguiendo animales en el campo, ¿cómo regresó según la Biblia? ¿Cómo regresó, hermanos? Regresó cansado. Regresó cansado. ¿Cómo regresó? Cansado. Y cuando regresó cansado, le dice: aquel estaba en lo mejor de goliendo quizás su guiso que había hecho. Y aquel venía cansado. Aquel venía cansado del campo, de andar corriendo, siguiendo garrobos, siguiendo quizás, hermanos, siguiendo venados. Venía cansado de andar por allá. Y cuando llega, dice la Biblia, hermanos, dice que versículo 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió? Cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. ¿Cómo había regresado? Muy cansado. Y cuando usted está muy cansado, ¿cómo está, hermanos? Usted está en ese momento que ni reacciona. Usted lo que quiere es comer, que le den algo, porque está cansado. Así regresó Jacob, hermanos, a cualquier cosa. Regresó Esaú. Y Jacob, hermanos, aprovechó ese momento. Le dijo: ¿sabes qué? Estás muy cansado. ¿Cómo ves el guiso que estoy haciendo? ¿Te sabes lo que hicieras? Le dijo: dame, hombre, estoy bien cansado. Quieto, le dijo. Le doy todo lo que usted quiere, pero hoy me pasa la primogenitura y yo se lo doy. Hermanos, Jacob no estaba dormido, hermanos.
Este Jacob, hermanos, estaba despierto. Bien sabía, hermanos, lo que le tocaba al primogénito. Bien sabía que le tocaba, hermanos, un lugar de preferencia entre los hermanos. Bien sabía que le tocaba una doble porción. Y digo, ahorita que viene cansado ahorita lo voy a aprovechar. Porque, hermanos, eso es lo que significa Jacob: transero, engañador, calumniador. Significa de alguna manera hermanos, no era tan dormido, era listo. Él, hermanos, utilizaba los detalles. Él estaba pendiente a qué momento aprovechar. Porque aquel que espera en la quietud de Dios solamente está esperando el momento. ¿El momento para qué? El momento para accionar y lograr mejores propósitos, lograr mejores objetivos. Y aquel, como venía cansado, hermanos, no reaccionó las consecuencias que le traería esa acción. Y dijo, no, ¿qué? ¿Para qué? Dijo, ¿para qué necesito yo la primogenitura? Dijo, como quiera, voy a morir un día. Así es de que no importa, dijo, te la doy. Le dijo Jacob, primero júramelo, le dijo. Vamos a sellar esto con un juramento. Ese tipo de Jacob, hermano, no era cualquier dormido como nosotros. Nosotros hubiéramos quedado ahí, está bien, vaya a comer lo que querás. Pero dijo Jacob, ya jurándolo, dijo, ya no se puede retractar. Hacía de que le dijo, levanta tu mano derecha y júramelo, que me lo das. Así, hombre, lo juro, hombre. Dame rápido la comida, vaya. Jura, pues vaya, te entrego toda la primogenitura. Dame ya la comida pura. No, juralo bien, vaya, serio. Hermanos, ese Jacob, hermanos, estaba listo. Estaba listo. Pero ¿qué fue? Ahora la pregunta, y lo que quiero que ustedes analicen, hermanos, y yo también quiero aprender juntamente con ustedes. ¿Ustedes creen que si Esaú no hubiese estado cansado, quizás hubiera sido diferente la reacción, verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? La reacción de Esaú hubiera dicho, no, ahorita mismo me preparo un par de huevos en que sea medio sancochados y me los como, pues la primogenitura yo la voy a cuidar. Lo que tengo yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger. Pero usted es medio cansado, hermano, rato está dormido y rato está despierto. Cuando dicen amén, amén, dice, y le hace, ni sabe por qué dieron amén. Como está cansado, hermanos. ¿Cómo no va a estar cansado? Imagínese toda la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y solamente hoy sábado lo soltó el animal para que viniera a la iglesia, hermanos. ¿Cómo cree que va a estar? Si usted lo que quisiera es tener la cama, usted lo que quisiera es estar en la casa. Pero si usted no se levanta y no reprende al diablo, hermanos, tendrá problemas y está en peligro de perder la doble bendición del Señor por el cansancio. Porque esté cansado, hermano, y empieza a leer un capítulo, ni termine de leerlo, hermano. Ya durmió, hermanos. Y va a orar. Hermano, ya va de rodillas, ya va dormido en el aire ya. Ya ha dormido completamente. Está cansado. Y ese cansancio puede hacernos perder la bendición, hermanos, el lugar de preferencia, la doble bendición de Dios, hermanos, se puede perder. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos ha dado a todos nosotros la oportunidad, pero muchos por el trabajo, muchos por las muchas horas, muchos, hermanos, por el cansancio del trabajo, por el cansancio del correr de un lado para otro, ahora ya solamente están sentados en una silla, ya solamente son el pulto de carne, porque perdieron todo, perdieron la preferencia, perdieron la doble porción y ahora solo se han quedado, hermanos, como un espectador más. Solo se han quedado nomás a ver y se quedaron nomás en la historia. Dice, me acuerdo cuando yo era diácono, me acuerdo cuando yo era diaconisa, me acuerdo cuando yo cantaba, me acuerdo cuando yo predicaba, me acuerdo cuando yo era siervo, me acuerdo cuando evangelizaba, me acuerdo cuando oraba. Hermanos, solo los recuerdos al cielo no se van a ir de los recuerdos. Al cielo se va a ir, hermanos, de mantenerse de los recuerdos. Nadie va a ir al cielo. Nadie. Es que diga, yo fui. No. Si no es
de que mostremos la misma solicitud hasta el fin, dice la Biblia. Que mostremos nuestro mismo interés, nuestro mismo deseo. Que el cansancio no nos detenga, que el frío no nos detenga, que el trabajo no nos detenga, hermanos, que las horas de trabajo no nos detengan, que las ocupancias de la casa no nos detengan, que las ocupancias en el deber conyugal, el matrimonio no nos detengan. Hay que pelear por la bendición, hay que pelear por lo que Dios nos ha dado. Hay que ir hacia adelante, porque Dios tiene grandes promesas para todos. Pero cuánta gente nosotros encontramos por las calles que un día fueron, que un día anduvieron hasta en los parques evangelizando, que un día anduvieron en las puertas diciendo: Dios te ama, Cristo te ama. Muchos que tuvieron la camisa puesta que decía gloria a Cristo. Muchos que decían que andaban la corbata negra. Muchos que hermanos que tenían un gafete de ujier, de servidor, pero de repente llegó el trabajo y el cansancio los absorbió, y por el cansancio ya no siguieron adelante y se detuvieron. Pero hoy todavía hay tiempo para los que están cargados y trabajados, porque hay un Dios de esperanza, hay un Dios que los puede reincorporar, que los puede levantar, que les puede dar otra oportunidad. Pero no podemos caer en la autoconfianza misma y decir: así Dios me va a bendecir, así Dios me va a ayudar. No se va a poder. Dice la Biblia que Dios le dijo a la iglesia de Efeso: acuérdate de dónde has caído y vuélvete, regrésate donde estás. Significa que iba caminando, pero era en vano donde iba. De nada servía donde iba. Tenía que regresarse a las primeras obras. Tenía que volver al principio, donde hacía obras para Él, porque se le dice: vuélvete a las primeras obras, porque si no te vuelves y te hubieses arrepentido, quitaré tu candelero de tu lugar. Significa que la única alternativa era retroceder para lograr anivelar de nuevo, llegar a ponerse al nivel para estar preparado para la venida gloriosa del Hijo de Dios. La pregunta es: ¿cómo están ustedes? ¿Será que están en las primeras obras o van caminando sin frutos, sin objetivo? Si vas ahí, hay esperanza todavía. Hay que volverse a las primeras obras, para que cuando Cristo venga en gloria, todos podamos partir al cielo. No hay otra alternativa. No se puede seguir hacia adelante. El cansancio fue de alguna manera, hermanos, la llave que utilizó el enemigo para quitarle la bendición a Esaú. Hay veces que vemos como cosas sencillas las horas de trabajo, las horas extras. Hermanos, un trabajo extra, un negocio extra, unos cuantos dólares más. La Biblia dice que aquel hombre le dijeron: necio, si ahora vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?, le dijeron. Dice la Biblia, según la historia, si hoy en esta noche vienen a pedir tu alma, le dijeron, significa que fue el último día que les quedaba. No le dijeron mañana, sino que dijeron: si hoy en esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser?, le dijeron. Significa que los graneros iban a quedar intactos y él iba a irse sin esperanza, porque dijo el Señor: así es el que es rico para él mismo, pero para con Dios no tiene nada. Ese hombre era rico para él mismo, pero delante de Dios no tenía nada, porque había vivido para sí mismo, había sido egoísta, solo para él había vivido. Se había olvidado que él tenía que vivir para el Dios Todopoderoso. ¿Qué lo había llevado a eso? Las muchas ocupaciones. ¿Qué nos tiene cansados a nosotros? No es la iglesia,
no es la iglesia. Lo de Dios no cansa, lo de Dios fortalece, lo de Dios bendice, lo de Dios nos ayuda. Lo que nos tiene cansado es la mucha ocupancia, el pensar aquí que mañana qué voy a hacer, mañana voy a hacer otro negocio, que mañana voy a hacer lo otro, mañana voy a hacer otro granero, mañana voy a tomar otra casa, mañana me cae otro plano, mañana me cae otro contrato, mañana me cae otra cosa, mañana te va a caer el diablo también, que te va al infierno si no te arrepentís. Plantate y levantate en el nombre de Jesús, para que ni cuenta te darás cuando venga la muerte. Pero en eso es lo que menos piensa el hombre. Y él sigue caminando hacia adelante sin percatarse las consecuencias que puede traer futuramente, hermanos, esa vida de arrebato, esa vida arrebatada por las cosas terrenales, por las cosas de aquí, por las cosas de aquí. Ya no hay esa preocupación por lo de Dios, ya no hay esa pasión por levantarse en la madrugada a buscar de la presencia de Dios, ya no hay esa preocupación por transmitir el mensaje del evangelio a los amigos, ya no hay esa preocupación por predicar el evangelio, ya no hay preocupación por servirle a Dios. Ya decimos que lo hagan los otros, yo ya lo hice, como que si en la iglesia hubiera jubilación. No, en la iglesia no hay jubilación, el servicio es hasta que Cristo aparezca por su iglesia. Pero ahora todos se jubilan. No, yo ya serví mucho, ya suficiente hice. No, la Biblia dice que Juan era un anciano. ¿Y por causa de qué estaba en la isla de Patmos? Por causa del testimonio de Jesucristo. Ya un anciano. Y ahí en ese lugar Dios se le manifestó revelándole toda la revelación del libro de Apocalipsis. Ahí le reveló todo. Un día veía yo, hermanos, uno de los últimos cultos que hicieron a Dios en agradecimiento por un gran hombre de Dios que está en el cielo, llamado Gigi Ávila. Dice, yo vi ahí el pequeño video, estaba él y otros dos guerreros, de los cuales ya dos fueron con el señor Gigi Ávila y el otro. Y estaba, hermanos, Gigi Ávila a un lado, y en medio estaba otro, y al otro lado estaba otro ancianito. Y ahí están orando por ellos. Y yo veía aquel viejito Gigi Ávila, hermanos, en aquel video ya encogidito, pero levantaba las manos el viejito, hermanos, y quería orar por la gente, pero ya no se le oía la voz. Él quería seguir haciendo algo, pero ya la misma vejez no le daba, hermanos, fuerza. Ya no había fuerza en el cuerpo, pero él estaba volteado a ver los otros, como que decía, hagan algo. Y el viejito levantaba las manos, porque esos son hombres de Dios, de los cuales hemos de evitar, de los cuales hemos de seguir, que fueron hombres que se entregaron en una vida plena al servicio del Señor, pero que no cambiaron lo de Dios por nada lo cambiaron, sino que se mantuvieron hasta lo último, hermanos, hasta lo último. Me decía un predicador que logró, hermanos, de alguna manera participar, que todavía está vivo con él, algunos eventos. Dice que en una noche Dios le mostró una visión, y dice que mientras vio esa visión, el Señor le mostró a Gigi Ávila, y decía el hermano con lágrimas en los ojos, y cuando él mencionaba aquellas palabras, hermanos, a mí se me daban los ojos de lágrimas también, escuchando de los labios de aquel hombre. Y dice aquel predicador que cuando vio a aquel hombre, dice, de rodillas, se le mostró la visión, que aquel hombre Gigi Ávila estaba de rodillas orando. Y dice que cuando se le mostró la visión, tenía unas zapatillas hermosas, unas zapatillas bellísimas, pero que la plantilla de aquellas zapatillas eran de oro brillante, que brillaban de oro las zapatillas de aquel hombre que estaba de rodillas, porque fue un hombre que no habló de otra cosa, habló del reino de Dios, habló del esfuerzo, habló del sometimiento, habló del ayuno, habló de la oración, habló de la entrega. Y él se entregó, y ahora murió el cuerpo, pero sigue vivo en la presencia misma del Dios Todopoderoso. Pero que toda su vida, desde que se entregó, desde que vino a Dios,
fue servirle a Dios. Pasó problemas, pasó dificultades, pero ahora está en la presencia misma del Dios fiel y verdadero. Y decía el predicador, lo vi de rodillas, dice, y dice que las zapatillas brillaban, la suela de puro oro. Imagínense, hermanos, si la zapatilla, la suela es de oro, imagínense la recompensa que Dios tendrá, imagínense los galardones. ¿Por qué? Porque no cambiarlo de Dios por unas horas de trabajo, no cambiarlo de Dios por un plato de comida, sino que guerrearon hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Se mantuvieron predicando la verdad de Dios. Esa es la tarea que ahora Dios nos ha encomendado: hacer la obra del Señor. No hay otra cosa más valiosa, no hay otra cosa más importante, no hay nada más que podamos hacer sino entregarnos, hermanos. A lo mejor quizás llegará un día el cansancio, llegará un día quizás que nos, hermanos, nos encogeremos en nuestro cuerpo, pero no sea por andar cargando leña, que no sea por andar cargando palos, que no sea por andar limpiando oficinas, que sea por el servicio que hagamos para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Que no sea que llegue el cansancio el día de mañana por los quehaceres de esta tierra, sino que sea por la obra del Señor, que sea por la obra de Dios. Que si nos salen arrugas, sea por estar llorando delante de la presencia de Dios, por estar metidos en la bendición del Señor. Que si la vista se nos opaca, que no sea por estar viendo la televisión, que no sea por estar viendo el teléfono, sino por estar meditando en esta palabra viva, en esta palabra, en esta palabra, en esta palabra. Estar meditando en las Sagradas Escrituras, estar meditando en la Biblia, la palabra bendita y sagrada. Que ese sea nuestro vivir, que nuestro pasatiempo no sea en las cosas de esta tierra, sino que sea siempre estar sumergido en la presencia de Dios. Y allí en la quietud, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 de la mediodía, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, a la 1 de la madrugada, hablando con Dios a través de su palabra. Y cuando estemos haciéndolo, de repente aparecerán los brazos benditos del Dios Todopoderoso, los brazos del Maestro, del Dios eterno y maravilloso. Esaú, hermanos, no valorizó, hermanos, lo que Dios quería darle: una doble porción, ser, hermanos, más importante entre sus hermanos. Pero Esaú vio como fácil cosa, como ¿para qué quiero eso? Hermanos, lo de Dios es lo más valioso que podamos tener. Lo de Dios es lo más hermoso. Lo de Dios es lo más lindo. No hay mejor cosa que podamos hacer que servirle al Dios de los cielos, servirle a Él. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, quiero compartir para que anote esto. Entonces el primogénito tenía, como hijo mayor, le daba preferencia sobre sus hermanos. Y veamos lo que dice 43:33 de Génesis. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. ¿Quién tenía un lugar de preferencia? El mayor, el primogénito. Del mayor al menor significa que el que tenía lugar de preferencia en la cabeza era el mayor, el mayor. Ahora, entonces significa que el primogénito tenía ese lugar de preferencia. Leamos lo que dice el libro de Deuteronomio 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, para darle
el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque Él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Significa que no solamente tenía un lugar de preferencia a la hora de cualquier reunión, a la hora de cualquier actividad. El primogénito tenía el lugar de preferencia y según la Biblia era el principio del vigor del hombre. Entonces eso le correspondía ser partícipe de la doble porción, de la doble herencia. En otras palabras, si a aquel le tocaba una yunta de bueyes, al primogénito le tocaban dos. Si a los demás hermanos le tocaban, hermanos, 2 quintales de maíz, al primogénito le tocaban 4. Era doble, era doble, era doble. Significa que por la Biblia el lugar de preferencia, era dado al primogénito y la doble porción era dada al primero, porque era el principio del vigor. Entonces, conforme a la Biblia, al que le tocaba toda esa doble bendición y ese lugar de preferencia era a Esaú. Pero Esaú, a causa del cansancio, ¿qué hizo Esaú? Lo vendió barato por un plato de comida. Por un plato de comida nada más. Perdió la doble porción, perdió el lugar de preferencia. Y no solamente el lugar de preferencia, sino que él sería el líder principal de todos sus hermanos. Él sería la cabeza de todos sus hermanos. Él sería el que daría las órdenes. Él sería, hermanos, el que mandaría. Él sería el que gobernara después de su padre. Significa entonces, ahora Esaú, de la primera posición, estaba pasando ¿a cuál posición, hermanos? A la última. ¿Solo por qué? Por un sencillo plato de comida. Por un sencillo plato de comida. De ser el primero, estaba pasando a ser el último. De ser cabeza, estaba pasando a ser cola. Por un plato de comida sencillamente. La pregunta es, vamos a hablar un poco acerca de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por ahí hay una piñata por ahí? Por ahí va a haber pastel, por ahí va a haber carne asada, por ahí van a haber costillitas, cebollitas asadas y jalapeños, chimol, pico de gallo, que es lo mismo. Hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy doña Julana va a hacer carne asada, me voy. Cuando sin darte cuenta te estás volviendo cómplice de Esaú. Aquel lo juró, pero tú no necesitas jurarlo. Pero de igual manera, como él lo menospreció, usted y yo lo estamos menospreciando también. Por un plato de comida, algunos por una piñata, algo otro porque, hermano, porque es la comadre Julana, algo otro porque es la abuelita tal, algo otro porque es don Julano. ¿Qué me importa a mí quién sea, hermanos, que venga o quien esté? ¿Qué me importa a mí cuál sea el plato de comida? Lo importante que tengo que tener, que tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. Lo que Dios me ha dado, yo tengo que cuidarlo. Como dice Apocalipsis, dice: retén lo que tienes para que ningún otro tome tu corona. Retén, cuida lo que tienes para que no venga otro y vaya a quitarte lo tuyo y de repente aparezca que es tu nombre. Aquí estoy, Dios. No, discúlpame, hijo, allá menospreciaste esto, ¿sabes qué? Cámbiale el nombre, ahora es de aquel. Imagínate qué duro, hermanos, qué duro. ¿Por qué? Porque cualquier cosa menospreciamos nosotros. Hay mujeres que tienen marido solamente porque el marido dice que les va a llevar a comer una gran sopa de mondongo. Ay, está rica la sopa de mondongo. No voy a la iglesia hoy, mañana voy. Estás menospreciando la bendición de Dios. Estás menospreciando la doble porción del Dios Todopoderoso. Estás menospreciando, y Dios no va a esperarnos. En el capítulo 14 de Lucas hay un ejemplo de que unos menospreciaron
aquella gran cena donde los convidaron. Uno, porque había comprado unas tierras. Dijo: no puedo ir, excúseme, porque necesito ir a ver las tierras. Otro se excusó porque había comprado unas yuntas de bueyes, iba a ir a probarlas. Otro se excusó porque se acababa de casar y estaba en luna de miel. Ninguno vino. Dice la Biblia que enojado el anfitrión dijo: no se preocupen, vayan por los caminos, vayan a los parques, vayan a las aldeas, traigan mancos, traigan cojos, traigan ciegos, traigan leprosos, traigan mudos, pero mi cena se va a celebrar adelante. Aunque aquellos no quisieron venir, traigan a los que quieran, pero la cena se va a celebrar. ¿Y sabe qué dice después? Les digo algo, dijo el Padre: aquellos que fueron convidados no gustarán de mi cena. Significa que era su oportunidad, ya no habría otra. ¿Por qué? Uno la menospreció por los bueyes, otro la menospreció por las tierras, el otro la menospreció por las caricias de la mujer. Así como muchos de ustedes que no vienen a la iglesia por quedarse con la mujer en la casa. Así como muchas mujeres que no vienen a la iglesia por quedarse, hermanos, en la casa, porque su marido le dice: decídase, pues decídase. Pues yo o tu iglesia. Ni tú, dígale, ni tampoco la iglesia. Me decido por Jesús. Me decido por Jesús. Y allí no es otro, sino que el diablo encapuchado, metido en el marido o en la mujer. ¿Se acuerdan cuando, hermanos, el diablo se le metió a Pedro? ¿Se acuerdan, hermanos? Que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. A un lado diablo le dijo. No es de que Pedro fuera el diablo, sino que en ese momento estaba utilizando, hermanos, la vida de, hermanos, el carapacho de Pedro, el diablo. Entonces de repente a la pareja se le mete el chamuco, hermanos. Si no es a la mujer, es al hombre. De repente a los hijos. De repente hasta nuestra nada se le mete el diablo, hermanos. De repente hasta a nuestro padre se le mete el diablo. Jesús mismo dijo que los enemigos de nosotros serían los de la misma casa. Hay veces que hasta el perro se le mete el diablo y de repente te muerde, hermanos. Que le dado de comer ese animal y te muerde. Se le metió el diablo al chucho, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es una lucha. Pero no hay que menospreciar por nada lo de Dios. Venga lo que venga, que no den terrenos, aunque no den riquezas, toda esa basura que se quede ahí. Jesús rechazó toda oferta del diablo. Dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dijo Jesús: al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no menospreció. Jesús se mantuvo. Pero cualquiera de nosotros, hermanos, quizás hubiésemos pasado las dos tentaciones. En la tercera mordemos el anzuelo, hermanos. Cuando Dios lo lleva a aquel monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le muestra toda la gloria, le dice: todos te los doy y la gloria de ellos. Mercedes-Benz, fincas, caballos, pura sangre, mulas, yeguas, camellos, vacas gordas, chivos y de todo, plata, riquezas, empresas, compañías. Ay, hermanos, al estar viendo todo eso, empieza a chorrear la saliva. ¿A dónde hay que adorar? Aquí va, ahí voy ya. Pero ¿qué dijo el Señor? No, le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Actuó Jesús arrebatadamente? No. Él estaba bien parado. Dijo: este es el diablo, dijo, que me viene a querer torcer. No, dijo. No, dijo. No voy a caer. Porque la necesidad del hombre, hermanos. De repente se presenta el diablo en minifalda. ¿Por qué está llorando usted? Ay, es que no tengo trabajo. No se preocupe, limpéyeme la yarda. Ahí en la casa le voy a hacer un cuartito, le voy a pagar $400 semanales, y de la comida y la dormida no se preocupe, allí va a vivir tranquilito y ahí va a tener comida y todo.
Y ahí de vez en cuando tienen la puerta abierta porque voy a llegar allí a visitarlo. ¡Qué chivo!, dice el hombre. Trabajo, comida, bebida, zapatos, casa y todo. Y de vez en cuando durmiendo calientito. Lo que no sabe el hombre es que solamente lo están así como dándole una media oreadita para al final terminar bien zancochado y bien freído en el infierno. ¿Por qué? Porque el diablo es engañador. El diablo es padre de mentira. Eres ahí donde uno, aunque esté cansado de sufrimiento, cansado, hermano, de tribulaciones, cansado de problemas, pero hay una bendición grande que dice la Biblia en Isaías 40, que Él da fuerzas al cansado. Y al que no tiene ninguna, Dios también le da fuerzas. Significa que aunque haya cansancio, aunque haya hambre, aunque haya necesidad, no necesitamos nada del reino de esta tierra, nada de esta tierra. Todo lo podemos en Jesucristo. Todo se puede en el Dios de los cielos. No necesitamos aliarnos con el del G12. No necesitamos aliarnos con el ecumenismo. No necesitamos aliarnos con el catolicismo romano. No necesitamos plata del diablo. Todas las buenas promesas del Señor son nuestras. No necesitamos nada de la religión. No necesitamos nada del Papa, hermanos. No necesitamos nada del cura. No necesitamos nada de la organización terrestre que está atando a los hombres. No necesitamos. La Biblia dice: huid de ella, pueblo mío. Hay que huir del paganismo de esta tierra y consagrarnos al Dios Todopoderoso. Consagrarnos al Dios de los cielos. Vivir para el Señor. Y si vivimos para Él, un día estaremos con Él en el cielo para siempre. No dejemos que la faena de esta tierra nos absorba, porque ya cansados por decir no, uno dice no, pero con la cabeza está diciendo que sí. Cuando uno ya está cansado, dicen uno: ¿querés algo? No, y con la cabeza le dice que sí, con la boca dice que no. Ya uno ya cansado, hermano, ya cansado es como el bolo. Ya el bolo, hermano, el bolo ya está bien, acabadito el bolo ya. ¿Y para dónde me llevan? No, hombre, ¿cuál te llevamos? Ya venimos de voltearte, que no te das cuenta que ni pantalón traes ya. Y el hombre cansado, hermano, en el carro se duerme. Ya el hombre cansado, hermano, hasta con las botas todas llenas de lodo se duerme. Con el casco puesto, con el martillo a un lado, y el otro mano el serrucho. Le vas a cortar las costillas a la viejita, hermano. Como el yardero. Pobre yardero, sueña con la guira, hermanos. Sueña con la carretilla. Como esa es su vida. Como la viejita pupucera. En la noche sueña que está torteando, hermano. Pla, dando los cachetes al viejo está. Hey, ¿qué te pasa vos? Ay, discúlpame, mi amor, soñé que estaba haciendo 1000 pupusas que me habían encargado. Cansados, hermano. Sueñan con el trabajo, sueñan con lo que hacen el día. Y de Dios, hermano, nada esta semana, nada la otra semana. ¿Cuántos de ustedes han tenido revelaciones esta semana, hermanos? De los muchos pueden ser 2, 3 y 4. Y el resto, familias de Lázaro, hermanos, que ya hieden. Nada. ¿Cómo? Pero no debe ser esa la vida, sino saber, como dice el apóstol Pablo, que hay cuando reunís como iglesia, hay palabra, hay revelación, hay cánticos espirituales, hay bendición de Dios. ¿Qué hay? Cada día. Pero todos vivimos, hermano, así como el coyote, que ya ni se acuerda, hermanos, ¿cuándo
allá en enero del año 2010. No, hermanos, si las manifestaciones del Señor son nuevas cada día. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que por el cansancio, hermanos, hemos menospreciado la bendición del Señor. Hemos menospreciado la doble porción del Dios Todopoderoso, el lugar de preferencia, el lugar. Y ahora, hermanos, sin darnos cuenta, ya vamos cada día más hacia la cola, hacia atrás. Pero esa no es la idea. La idea es que nosotros reaccionemos hoy, esta noche, y de la última posición pasemos a la primera y decirle: Señor, aquí estoy de nuevo. Aquí estoy, Señor, parado firme, 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 como buen soldado, para emprender nuevos retos, nuevos programas de trabajo para tu gloria. Porque esa es la idea de Dios. O sea, saber de que nosotros tenemos la oportunidad todavía. Esaú ya no. ¿Sabe qué dice? Con esto termino. Hebreos 12, 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por cuántas comidas? Una sola comida vendió, hermanos, la doble porción, el lugar de preferencia, el primer lugar de liderazgo de toda esa familia, por una sola. Imagínense qué triste, hermano. Una sola comida, un solo plato. Pero luego el versículo 17, ¿cómo dice? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué pasó? Fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya no hubo otra oportunidad. Por un solo plato de comida, él después reaccionó. Él después como que entró en sí, dijo: ¿qué he hecho? He dado la primogenitura, di la doble versión, he dado el lugar de preeminencia, liderazgo, por un solo plato de comida. Dice que procuró, lloró, vino a Isaac y le dijo a su padre: hijo, ya no puedo, ya la primogenitura, ya la bendición la lleva aquel, ahora vas a ser siervo de aquel, ahora aquel te va a mandar. Si tú te hubieras mantenido, tú ibas a mandar, ahora no, ve y obedece, le vas a ser siervo de él. Por un solo plato de comida quiso recuperarla, ya no pudo, aunque lloró, no pudo. La pregunta es, y con esto vamos terminando: ¿cuánta gente cree usted que lloró pegándole al arca de Noé? Amigo Noé, yo soy fulano, aquí está mi mujer, todavía hay oportunidad. Noé. Quizás Noé les decía: no puedo, aunque quisiera abrir la puerta, no puedo, Jehová la ha cerrado. Dice la Biblia que no fue Noé el que cerró la puerta, fue Jehová el que cerró la puerta del arca. Gente gritó, quizás gente terminaron sopladas del agua, tiradas en aquel barco, agarrados. Ahí quedaron, hermanos, ahogados, miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, como los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, habían fiestas, habían parrandas, se burlaban de Noé, no creían que vendría el diluvio, lo tenían como loco. Pero un día vino la lluvia y fueron desechados porque no aprovecharon la oportunidad para retornar de nuevo y reconocer el Dios de arriba. Cuando quisieron reaccionar, la puerta ya estaba cerrada. Cuando quisieron levantarse,
Ya la puerta había sido cerrada y ya no había oportunidad para abrirla. Así, de la misma manera, habla Dios del ejemplo de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Cuando vino el esposo, las prudentes entraron. Las prudentes, las alertas, las que están vivas, las que se preparan, las que preparan el aceite, las que tienen aceite extra en las vasijas, entraron. Pero ¿qué pasó con las insensatas? Cuando empezaron a caminar, las lámparas se les apagaban. Les dijeron a las otras: denos de vuestro aceite. No podemos, porque si no nos va a hacer falta a nosotros también. Vayan más bien y compren, y luego se vienen. Dice que cuando fueron a comprar vino el esposo, y cuando regresaron, ¿cómo estaba la puerta? Estaba cerrada la puerta. Dice la Biblia que aquel día vendrán muchos que dirán: ábrenos, con nosotros comiste, en los parques nos hablaste, estuvimos en la iglesia 24 horas en Houston, allí fui diácono en el año 2007. Ahí iba los domingos, era dominguero, era sabatista. Los sábados iba cuando descansaba, iba cuando me roncaba la gana a la iglesia, iba cuando me daba la gana. Y vendrá una voz desde adentro que dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, no sé quiénes son, no los reconozco. ¿Por qué? Porque menospreciaron el tiempo de la visitación del Dios Todopoderoso. Tomaron como tardanza la venida del Dios de los cielos. Habrá gente, dice, que dirá allí: Señor, en tu nombre profetizamos, predicadores. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, cantamos. Y dice que le dirá: no sé quiénes son ustedes, no sé quiénes son, apártense, les dirá. Y dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes, porque la puerta estará cerrada. La puerta estará cerrada. Y allí llorará la gente como Esaú, que cambiaron las cosas de Dios por un trabajo, por una compañía, por unas horas, por una cuanta plata de más, que lo cambiaron por unas cuantas horas extra, que lo cambiaron por la mujer, que lo cambiaron por un hombre, que lo cambiaron, hermano, por una fiesta, por un plato de comida. Y hermanos, serán desechados aquel día, porque lo de Dios es primero, lo de Dios es primero, lo de Dios es primero. Y ahí la gente gritará, la gente llorará, hermano, y vendrá la gente a la iglesia y llorará ahí en la silla, y solo estará aquel recuerdo de aquel predicador que le gritaba a cada rato: arréglense, cambien, enmenden sus caminos, arreglen sus vidas, avancen hacia adelante. Y estarán aquellos recuerdos nada más, y gritarán, se golpearán el pecho, pondrán la frente en el piso, hermanos, y maldecirán, se maldecirán unos a los otros, porque hermanos se habrán quedado. Y lo más duro, que aquellos padres de familia, sus hijos no estarán, sus pequeñuelos no estarán, porque sus pequeñitos serán llevados a la presencia del Dios Todopoderoso. Y ellos, por no haber cambiado, por no haber mejorado, se quedarán en esta tierra y lamentarán el no haber tomado en serio el evangelio de Cristo, el no haberle dado seriedad a lo de Dios. Porque lo de Dios no es cualquier cosa. Lo de Dios es lo más grande. Lo de Dios es lo más maravilloso. Lo de Dios, hermanos, es
lo más especial que ha venido del cielo para los hombres. Lo de Dios es lo que trae sanidad al alma. Lo de Dios es lo que trae fortaleza, hermanos, a la vida del ser humano. Lo de Dios es lo que cambia. Lo de Dios es lo que quita el vicio de droga. Lo de Dios es lo que quita la marihuana. Lo de Dios es lo que quita el alcoholismo. Lo de Dios es lo que quita la pornografía. Quita, hermanos, el homosexualismo. Quita todo. Dios, Dios, Dios es el único. No hay nadie que pueda cambiar esta generación. No hay nadie que pueda transformar este mundo. Solo uno, Jesucristo, y el mensaje del Evangelio, para que llegue la vida, para que llegue las almas, y las almas entiendan que Jesús es el camino. Esaú no tuvo oportunidad, pero todos los que oyen en esta noche todavía tienen oportunidad para arrepentirse y sacar la basura que andan todavía en la cartera. Sacar todavía, hermanos, esa llaga podrida que tienen adentro de su corazón, y vomitar todo odio, toda rencilla, toda envidia, todo celo que haya, y vomitarlo, hermanos. Con las llagas de Cristo podemos ser purificados, podemos ser limpiados con esa sangre carmesí, con esa sangre, esa sangre, esa sangre, esa sangre. No hay otra alternativa. No hay otra. Esaú no tuvo otra oportunidad. Nosotros aún hoy tenemos la oportunidad hoy. La pregunta es: ¿te vas a arrepentir o te vas a ir como entraste? ¿Vas a venir hoy a Dios o vas a esperar como Esaú a que la puerta esté cerrada? No. Hoy es un buen día para que vengas a Jesús arrepentido y le digas: Dios, perdóname. Perdóname, Dios, te cambié por un hombre, te cambié por una mujer, te cambié por un empleo, te cambié por unas horas, te cambié por un plato de comida, te cambié por las fiestas navideñas, te cambié por el árbol de Navidad, te cambié por cualquier cosa de esta tierra. Pero aquí estoy, Dios, para que me perdones. Y si de todo corazón lo haces, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos de ese Dios todopoderoso están abiertos para abrazarnos y darnos una oportunidad más, y darnos ese consuelo, y darnos esa oportunidad para ser salvos. Ahora la pregunta: ¿quieres ser salvo hoy? ¿Quieres hoy volverte a las primeras obras? Hoy es un buen momento para que lo hagas.